En Israel se asegura que sus tropas no tenían una información precisa de inteligencia, en este caso, de que en ese enfrentamiento que tenían sus tropas con, dicen, 3 terroristas de Hamas, ahí estuviera el líder máximo de esta organización, Yehia Sinwar. Finalmente hubo disparos de un tanque que esto habría llevado a los escombros donde posteriormente fue encontrado Sinwar. Los soldados vieron que parecía que se trataba de él, pero fue posteriormente con pruebas dentales, también de ADN, dactilares, que permitieron estar seguros de que se trataba de Yehia Sinwar. Hay que tener en cuenta que él durante 2 décadas, hasta el año 2011, estuvo en cárceles israelíes. Entonces, todo esto, cuando es de señalar que, si bien en Israel se había dicho que él se encontraba escondido en túneles rodeado de rehenes israelíes, lo que piensan ahora en Israel es que los rehenes que lo rodeaban, que le daban una protección de alguna forma, fueron los 6 que fueron ejecutados, asesinados hace unas semanas en túneles de Gaza y posteriormente encontrados por el ejército israelí. Pero se habría quedado Yehia Sinwar sin esa protección que tenía de rehenes hasta ese momento. También él se encontraba no en los túneles, sino en una construcción por encima de el subsuelo, y todo esto es de señalar que ahora es destacado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien él asegura que puede acercar la muerte de Sinwar el fin de la guerra, el fin también del eje del mal, dice, y llevar a una realidad de prosperidad y paz en el Medio Oriente. Junto a esto, él asegura que seguirán hasta que sean liberados todos los rehenes de su país en el interior de Gaza. Afirma Netanyahu que se trata de una oportunidad para la población de Gaza, que ha sufrido tanto de Sinwar y de la realidad a la que ha llevado, de cambiar esta realidad. Él afirma que en cualquier caso jamás no controlará Gaza. Este es el comienzo del día después de Hamás, y esta es una oportunidad para que ustedes, los residentes de Gaza, finalmente se liberen de su tiranía. Hago un llamado a todos los que tienen a nuestros rehenes. Quien quiera que deponga sus armas y devuelva a nuestros rehenes, le permitiremos irse y vivir. Y de la misma manera digo, quien les haga daño a nuestros rehenes tendrá sangre sobre su cabeza. Lo tendremos en cuenta. Lo que sí es que se desconoce si la muerte de Sinwar puede facilitar el llegar a un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes, el fin de la violencia en Gaza, ya que Sinwar era considerado como un factor especialmente duro, intransigente en las negociaciones, o si por el contrario también existe el peligro de que, al no existir un liderazgo claro dentro de Hamas, esto pueda llevar a que cualquier tipo de decisión, por ejemplo, de liberar a rehenes, no necesariamente sea respetada dentro de esta organización, y esto puede complicar aún más la realidad. José Levi, CNN, Jerusalén. ¿Quién era este individuo? Se trata de Yahya Sinwar, designado como terrorista por el Departamento de Estado desde 2005. Es considerado el artífice de los ataques de los 7 de octubre en Israel, que dejaron más de 1.200 muertos, centenares de heridos, 251 secuestrados, y sabemos las consecuencias de más de 42.000 muertes en Gaza. Era uno de los líderes, les decíamos, de Hamas, y había tenido un énfasis en las relaciones internacionales, todo con el respaldo de Irán. Hace poco fueron publicados documentos por parte de la inteligencia israelí donde mostraban numerosos planes presentados por Hamas para atacar a Israel, algunos, la mayoría de ellos, que no tenían mayor lógica, pero que era parte
de la campaña de Sinwar para convencer y de los líderes de Hamas convencer a Irán de darles fondos. Además de eso, estuvo gravemente enfermo y tratado en hospitales israelíes para luego ser liberado después de estar preso y retomar el activismo y su campaña dentro de Hamas. Israel quiere a este hombre muerto, Yahya al-Sinwar, el líder de Hamas en Gaza. El rostro de la maldad al final es Yahya al-Sinwar. Ese hombre está en nuestras miradas, todo su equipo lo está, y llegaremos a ellos. Fue condenado por primera vez en 1988 por el asesinato de 2 soldados israelíes y también de 4 palestinos que supuestamente colaboraron con Israel. Pasó 2 décadas en una prisión israelí, estudiando al enemigo. El fundador de la Fuerza de Seguridad Interna de Hamas había cazado colaboradores con entusiasmo y estuvo entre los principales premios del movimiento cuando más de 1000 palestinos prisioneros fueron liberados en 2011 por Gilad Shalit, un soldado israelí retenido como rehén en Gaza por 5 años. Dijo: "No hay duda de que este es un movimiento nacionalista por excelencia. Es uno de los grandes monumentos estratégicos en la historia de nuestra causa". Rápidamente se convirtió en jefe del ala militar de Hamas y por elección de líder de Gaza en 2017, aboliendo efectivamente su rama civil. Con Palestina marginado por Egipto por su apoyo al Islam político, reparó las relaciones con el Cairo y desarrolló relaciones regionales que afianzaron el poder de Hamas. Realmente necesitaba tener también buenas relaciones con los estados árabes clave que también comparten la única frontera árabe con la Franja de Gaza y con Irán, que podía proveer a Hamas con apoyo militar y logístico. Irán volcó apoyo militar a Hamas bajo su liderazgo y Qatar ha sido uno de los principales patrocinadores de proyectos civiles. Él pronto estuvo en la mira de Israel, literalmente. Las fuerzas de defensa de Israel intentaron matarlo en mayo de 2021. Días después, él presentó su estrategia. Dijo: "Si el mundo no toma acción y los detiene, Israel, habrá una guerra religiosa en la región". Y pronto apareció en Gaza junto al jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel. Estados Unidos depende ahora de Egipto y Qatar como participantes clave para intentar asegurar la liberación segura de 200 cautivos de Hamas. Su principal punto de contacto probablemente es Sinwar, a menos que Israel cumpla su promesa de matarlo. Sam Kiley, CNN. In the ruins of this southern Lebanese village, amid flattened buildings, crumpled cars, and mounds of rubble, there are also Israeli soldiers. 2 weeks into their ground operation, they now control multiple villages like this one. But for how long, and how much deeper into Lebanon will they go? Israeli Humvees now slice straight through the border into the rocky terrain of southern Lebanon. Nearly 2 weeks ago, Israeli ground troops came in here in the first major Israeli ground operation in nearly 2 decades. And they're now taking us to see one of their positions inside Lebanon. Arriving on the ground, it's immediately clear this village is now firmly in Israeli hands. Supplies are being brought in, tanks are parked in a courtyard, and troops have settled into homes where Lebanese civilians once lived. So we're about 2 miles inside of southern Lebanon, and you can see the destruction around us that's been wrought by this ground operation, also by Israeli strikes over the course of the last year. What we're also seeing is that this is a clear Israeli position that has been established, with artillery fire now firing off in the distance. And it's interesting because the Israeli military, of course, is describing all of this as limited, targeted raids. But we are also seeing, of course, that they have established positions inside of southern Lebanon for an offensive that they insist is not going to go much deeper. This is an established Israeli military position inside of southern Lebanon. How is this a raid? Well, as you can see and as you walk by, those outposts that we're right now holding are temporary. There's no outpost designed, built, and operated by the IDF. These are tactical, temporary, time-limited. Colonel Roy Russo, the chief of staff of the 91st Division, says his orders are to clear the area closest to the border and nothing more. There's no objective that was designed to us to go into Beirut or Dakhla or something like that. No, we need to limit the threat at the tactical range that enables Hezbollah to
pose a threat on the communities. Deeper inside this former Hezbollah stronghold, Colonel Russo and his troops show us what they say that threat looks like. You can see here anti-tank missiles, you can see rockets, you can see brand new AK-47. Multiple stashes of weapons which the Israeli military says Hezbollah planned to use in attacks on northern Israeli communities, a claim CNN cannot independently verify. Israeli troops are now fighting to clear other villages like this one to remove what they say is a key part of the Hezbollah threat that has displaced some 60,000 residents of northern Israel. Soldiers here say Hezbollah has shown itself to be a tough, well-trained enemy, carrying out tactical ambushes that have already killed 10 Israeli troops. Israel's war in Lebanon already stretches far beyond the battlefield of these border communities. More than 2,300 people have been killed in Israeli strikes across Lebanon, including several hundred women and children, according to the Lebanese Health Ministry. And more than 1 million people have fled their homes as Israel intensifies its attacks, ordering residents of a quarter of Lebanon's territory to evacuate. That is an enormous cost for this kind of ground operation, the kind of strikes that you guys are conducting. Right, I think the responsibility is on Hezbollah. I think if they haven't launched an attack on October 8th, we wouldn't be here. As the cost continues to mount for Lebanon civilians, Colonel Russo says he believes the Israeli ground operation will be counted in weeks, not months. Go fast, please. But as smoke rises beyond the tree line, a reminder that this war is far from over.